Gracias a CEFOCAC por la invitación de participar en este evento académico. El día de hoy nos convoca precisamente el invitado del curso sobre procedimiento administrativo sancionador. Es un tema bastante interesante porque refleja la actividad punitiva del Estado, pero no en el ámbito penal, que es muy usual, sino en el ámbito más bien administrativo. Esto nos permite entender la facultad del Estado para poder iniciar de oficio ese tipo de procedimientos. Entonces voy a permitirme con la línea de los oficiadores, los avanzadores, para poder compartir la pantalla sobre las materiales que vamos a utilizar el día de hoy. Bien, como ya me presentaron, mi nombre es Enrique Arturo Guerrero González, soy abogado de ejercicio, egresado de la Universidad Internacional de la Vega, con maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Nacional de San Marcos. Soy profesor universitario a nivel de grado en la especialidad de Derecho Administrativo y Derecho Laboral, y también enseño en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República los cursos de posgrado relacionados a temas de derecho administrativo, como también recursos humanos. He escrito también libros y también artículos en la especialidad, en revistas especializadas de derecho de asesoría empresarial, como también gubernamental. Bien, hecho esta breve presentación, a fin de que conozcan con quién vamos a tratar el día de hoy, entonces vamos a dar inicio a este curso. El tema es bastante complejo, voy a tratar de ser lo más sencillo posible para comprender los temas por los cuales me estoy convocado. Y vamos a hablar también respecto a una parte interesante para poder conocer este tema. Primero, saludar a todos ustedes, a todos los participantes, y espero que podamos intercambiar algunas ideas, experiencias en este breve tiempo que vamos a compartir. Primero, la facultad sancionadora del Estado. Sabemos bien que el Estado tiene el conocido jus puniendi, que es la facultad sancionadora o el poder sancionador que tiene el Estado. Ahora, es muy usual que esta facultad sancionadora se vea reflejada en el ámbito penal. Y esto también es importante porque refleja que el Estado no va a poder, no se encuentra, digamos, impedido de sancionar algunas conductas que son consideradas como antijurídicas y que por lo tanto merece una sanción por parte del Estado. Sabemos que existe pues un control primario que es la sociedad, la familia, pero cuando este falla, entonces el Estado tiene que intervenir y aplicar su poder sancionador. Ahora, en el ámbito administrativo tenemos que ser claros, enfáticos y señalar que el Estado en el ámbito administrativo no impone penas privativas de libertad, ya sea efectiva o suspendida, sino que impone sanciones de carácter administrativo. Por lo tanto, lo que se sanciona en el ámbito administrativo sancionador no son delitos, sino infracciones administrativas. Esto se aplica tanto en el ámbito administrativo general, como también en lo que es las relaciones laborales en el sector público, a través de los procedimientos administrativos disciplinarios, en los cuales se cautela la conducta, la disciplina, y se imponen medidas de carácter administrativo y disciplinario. Entonces, esta facultad sancionada del Estado en el ámbito administrativo nace pues de la Constitución, emerge de la Constitución política. Ahora, aquí tenemos que ser claros también y señalar que la Constitución política no establece de manera expresa el carácter sancionador en el ámbito administrativo, sino que este se desprende de las garantías procesales que emergen de la Constitución política. Y en este caso nos remitimos a garantías que están plasmadas en la propia Constitución, nos remitimos al artículo 139 de la Constitución política, que regula las garantías del debido proceso y el derecho a la tutela jurisdiccional. Ustedes dirán, pero ¿cómo es que se puede aplicar garantías del debido proceso a un procedimiento administrativo? Pues aún cuando la Constitución habla de proceso, y sabemos bien que un proceso no es lo mismo que un procedimiento administrativo. El proceso se refiere al ámbito judicial y el procedimiento administrativo se refiere al ámbito administrativo. Pero ya en la doctrina, como también la jurisprudencia, y en el ámbito penal también, ha señalado pues que ya han admitido pacíficamente que las garantías propias del proceso judicial se admiten a un procedimiento administrativo general o también especial.
Ya también la sentencia del Tribunal Constitucional peruano es reiterada y uniforme al señalar pues, que estas garantías propias de un proceso no son exclusivas de un proceso judicial y se aplica única y exclusivamente al ámbito jurisdiccional, sino que estas también son recogidas en el ámbito administrativo. Entonces, estas garantías de, del proceso judicial se admiten, se asumen pacíficamente al procedimiento administrativo y por eso que hablamos de las garantías del debido procedimiento administrativo, que en el fondo, guardan, cautelan las mismas garantías que en esencia, en sustancial, son aplicadas al ámbito nacional. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del procedimiento administrativo sancionador? Bueno, su propia naturaleza es cautelar, sancionar aquellas infracciones de carácter administrativo que por alguna acción u omisión cometen los ciudadanos respecto al ámbito administrativo. Esto se aplica en la medida que las normas administrativas establecen un deber como también un impedimento y estas son incumplidas por parte de los ciudadanos. En este caso, el procedimiento administrativo se aplicará a aquellos que cometen infracciones administrativas y como tal sancionará con medidas de carácter administrativo, ya sea multas, ya sea inhabilitaciones, ya sea suspensiones, pero que en ningún caso conlleva una pena privativa de libertad, ni tampoco una indemnización por daños y perjuicios, porque esto es único y exclusivo de los órganos jurisdiccionales, ya sea en el ámbito penal como también en el ámbito civil, respectivamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un procedimiento administrativo sancionador y un procedimiento disciplinario? Las diferencias que podemos destacar son las siguientes. Primero, que el procedimiento administrativo sancionador se refiere a infracciones administrativas en el ámbito general. Ahora, en el ámbito administrativo sancionador, esto se aplica a aquellos que no tienen un vínculo inmediato, directo con el Estado, sino que a partir del procedimiento administrativo sancionador, se vinculan los administrados con el Estado a través del procedimiento sancionador. En este caso, solamente se le aplica a ciudadanos, repito, que no tienen un vínculo inmediato, directo con el Estado, sino que a partir del procedimiento sancionador es que estos se vinculan con el aparato estatal. En cambio, en el procedimiento administrativo disciplinario, partimos de la premisa que este se aplica porque también se incumplen medidas administrativas, normas administrativas, pero que están vinculadas al ámbito disciplinario. ¿Y a quiénes se aplica la medida disciplinaria? Aquellos que tienen un vínculo laboral activo inmediato con el Estado. Entonces, el procedimiento administrativo disciplinario se va a aplicar única y exclusivamente a los servidores públicos. Entonces, el procedimiento sancionador se aplica a aquellos que no están vinculados con el Estado. Por ejemplo, si yo denuncio a una empresa X del sistema financiero porque me está cobrando indebidamente una cuota que yo no he generado por un servicio que yo no he efectuado, entonces voy a recurrir a la instancia respectiva. Esa entidad contra la cual yo me estoy quejando, a fin de que le aplique alguna medida sancionadora, no tiene vínculo con el aparato estatal, sino que recién se está vinculando con el aparato estatal, pero a partir del procedimiento administrativo sancionador. En cambio, si yo, por ejemplo, soy un servidor público por una demora injustificada de un procedimiento administrativo o por alguna inconducta, digamos, que falta el respeto, entonces voy a denunciar este hecho con el conocimiento de la autoridad, pero para que le aplique un procedimiento disciplinario porque está vinculado a la conducta, a la disciplina que debe guardar el servidor público. Entonces ya sabemos que la diferencia del procedimiento sancionador es que se aplica a aquellos que no tienen vínculo con el aparato estatal, mientras que el procedimiento disciplinario se aplica a aquellos que tienen vínculo con el aparato estatal, o sea, los servidores públicos. Vamos a hablar de los principios también. ¿Por qué son importantes los principios de procedimiento, los principios en el ámbito jurídico? Primero, ¿qué son los principios, para empezar? ¿Qué entendemos por principios? Y vamos a luego destacar por qué son importantes los principios. Cuando hablamos de principios, hablamos de reglas, directrices, líneas vectoras que nos van a indicar cómo comportarnos, cómo guardar un comportamiento, una situación frente al Estado o frente también a los ciudadanos. Entonces, los principios nos van a dar cómo entender determinados patrones en el ámbito jurídico a fin de poder aplicar correctamente las normas. Sabemos bien pues, que en el Perú, como en muchos países,
las normas pueden ser quizás ambiguas, pueden tener alguna interpretación o pueden generar alguna duda. Entonces, los principios van a suplir esos vacíos que pueda haber a fin de mejor entender la normativa. Entonces, cuando hablamos de principios, tenemos que destacar que como líneas vectoras, como guías de conducta, patrones de conducta, nos van a permitir interpretar en primer orden, interpretar la norma. ¿Qué ha querido decir el legislador? ¿Cómo entender la normativa a la cual estamos recurriendo? El sentido de la norma, la razón de la norma. Entonces nos permite el principio entender. Por ejemplo, si yo hablo de, digamos, el jus puniendi, entonces tengo que saber qué es el jus puniendi, entender el jus puniendi y cómo aplicarlo al ámbito administrativo. ¿Puedo yo sancionar penas privativas de libertad? No, no puedo, pero la norma no me dice eso. Entonces yo tengo que recurrir a los principios, y los principios me van a señalar claramente que estamos hablando de normas de carácter administrativo, no penal. Entonces, los principios permiten entender la normativa, pero claro, solamente cuando hay alguna duda sobre la norma, porque hay normas que también son claras, hay normas que son incluso autoaplicativas y requieren su ejecución inmediata y no requieren interpretación. Pero también los principios tienen una función integradora. ¿Qué implica una función integradora? Que podamos recurrir a algunas instituciones propias de otras disciplinas jurídicas a fin de mejor entender un procedimiento y también aplicarlo a un procedimiento. Por ejemplo, si yo hablo del non bis in idem, que es una garantía procesal penal, entonces yo diré, ¿pero qué tiene que ver esto en el ámbito administrativo? Tiene mucho que ver porque cuando hablamos sobre todo de procedimientos sancionadores, tengo que saber qué es el non bis in idem o el ne bis in idem, pero tengo que remitirme precisamente a la doctrina procesal penal para poder aplicarla. Y tengo que entender también los requisitos y garantías que comprende el non bis in idem. Entonces, yo voy a aplicar el non bis in idem, una figura netamente procesal penal, al ámbito administrativo. Entonces, eso me permite justamente la función integradora del principio. O, por ejemplo, cuando usted es un procedimiento administrativo y yo quiero aplicar la figura de abandono, es una figura que es netamente procesal civil y se aplica cuando hay una demora por parte del juez, por parte de las partes, y cuando no hay actividad procesal, pues el proceso cae en abandono y se declara el archivo definitivo del proceso. Pero puedo yo aplicar un procedimiento administrativo en el caso haya transcurra más de 30 días, digamos 60 días y no se ha pronunciado la autoridad, ¿puedo yo aplicar el abandono? No puedo aplicar el abandono porque la propia naturaleza del procedimiento administrativo me señala claramente que no en todos los casos se aplica la figura del abandono, solamente en aquellos casos en los cuales el procedimiento dependa de una actuación del administrador. En los demás casos no se aplica el abandono. Pero para eso he tenido que recurrir a la figura del abandono. ¿Qué es el abandono? Y analizarlo en relación al procedimiento administrativo y si es aplicable al procedimiento. Ustedes dirán, pero no está regulado y puedo aplicarlo por supletoriedad. Sí, pero en el ámbito administrativo no se aplican las normas procesales por supletoriedad, sino por compatibilidad, en la medida que sea compatible. El carácter supletorio del procedimiento administrativo disciplinario, las normas del procedimiento sancionado se aplica supletoriamente en un procedimiento administrativo disciplinario y sobre todo los principios que están regulados en el ámbito de la ley de procedimiento administrativo general se van a aplicar al procedimiento disciplinario. Entonces, cuando nosotros vamos a remitir a las leyes, por ejemplo, la ley 30057, que era la ley CERVI, y su reglamento, en lo que respecta al procedimiento disciplinario, me tengo que remitir en primer orden a esa ley, pero supletoriamente tengo que aplicar las garantías y procedimientos de la ley de procedimiento administrativo general en lo que corresponde al procedimiento sancionador. Principalmente, sin perjuicio, aplicar a toda la ley, por si acaso, sin perjuicio aplicar. Bien, hecho esta breve introducción, vamos a dar paso a lo que es el curso en sí. Ya sabemos qué son los principios, ahora vamos a aplicarlos en el ámbito, vamos a desarrollarlos, vamos a desarrollarlos. El procedimiento administrativo sancionador tiene principios, ya sabemos qué son los principios, para qué sirven los principios, la función que tienen los principios. Ahora vamos a entender qué es el principio de legalidad. En el ámbito general, cuando hablamos de legalidad, nos remitimos aquí que el ordenamiento jurídico tiene normas y como tal tenemos que respetar las normas. Ahora, hecha esta introducción, cuando hablamos de legalidad no significa que la máxima norma en un sistema jurídico va a ser la ley.
sabemos bien que el Estado peruano se regula por el sistema constitucional de derecho y por lo tanto, como institución propia del derecho contemporáneo, el Estado constitucional de derecho surge pues a partir de la Segunda Guerra Mundial o con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial a raíz de la institucionalidad de los tribunales constitucionales como órgano supremo para fin de cautelar y velar por la supremacía constitucional. Entonces, cuando hablamos de legalidad, no debemos entender pues, que estamos en un Estado legal de derecho, sino en un Estado constitucional de derecho. Ahora, ¿por qué decimos principio de legalidad? Bueno, más que todo por tradición, por costumbre, pero cuando hablamos de legalidad, repetimos, no significa que la ley sea la máxima norma en un sistema jurídico, sino que por jerarquía normativa tenemos que remitirnos al Supremo, en este caso de la Constitución Política, luego vienen las normas con rango legal y las diversas formas de leyes, en el ámbito administrativo de los reglamentos y los reglamentos y demás normas que en orden de jerarquía jurídica se van a aplicar. Ahora, cuando hablamos también de esta normativa, tenemos que señalar pues, que los reglamentos tienen mucha importancia, porque son las normas que emanan de la propia autoridad administrativa. Y esto es importante porque es la propia autoridad la que ha dictado sus propios reglamentos y como tal, por inmediatez y especialidad, pues son las normas que en cuestión cuantitativa, no cualitativa, en cuestión cuantitativa, tienen la mayor importancia porque son las normas que son dictadas la propia autoridad administrativa, a fin de regular sus propios procedimientos. Y esto es importante porque cuando nosotros estemos en un procedimiento administrativo, tenemos que remitirnos a las normas que dicta la propia autoridad a fin de conocer el procedimiento. Claro que en el acto sancionador nos vamos a remitir pues, a las normas que dicta la autoridad, pero también vamos a aplicar las normas que regulan la legalidad. Ahora, en el ámbito de legalidad, ya en el procedimiento sancionador, tenemos que señalar que solo con norma por rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que título de sanción son posibles aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de la libertad. Bien, entonces, la legalidad como principio, establece que solamente con rango de ley debe atribuir a las entidades la potestad sancionadora. Entonces, solamente con norma de rango legal puede atribuirse la potestad sancionadora. Por lo tanto, ninguna autoridad puede atribuirse a motu propio la capacidad de poder sancionar, ni tampoco constituirse una vez conocida una presunta falta administrativa. O sea, yo conozco una falta e inmediatamente me constituyo y yo me autoproclamo autoridad para sancionar. No es así. Tiene que haber una norma de rango legal la que me habilite como entidad el poder sancionar a un administrado. Y además también la norma con rango legal prevé la consiguiente, las consecuencias administrativas que tiene la sanción son posibles de aplicar. O sea, que todo hecho que sea considerado como infracción administrativa tiene que estar regulado en una ley, no en un reglamento dictado por la autoridad administrativa. El reglamento puede especificar algunas faltas que están previstas en la ley, pero en ningún caso desnaturalizarlas. Pero solamente en esos casos se puede aplicar un reglamento, pero siempre, por principio, la legalidad conlleva a que, y garantiza a que las sanciones tienen que estar previstas en una norma de rango legal. Y claro, su desarrollo ya tiene que estar también señalado en la tipicidad, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, solamente cabe señalar pues, que con ley se otorga la potestad sancionadora y a través de la ley se establece la sanción que puede ser aplicada a un administrador. El debido procedimiento no se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando la garantía del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendando las autoridades. Entonces, cuando hablamos del procedimiento, ya hemos señalado que la Constitución Política es la norma que garantiza o que establece las garantías que emanan del debido proceso y estas se aplican al procedimiento administrativo. Y el debido procedimiento implica en regla general pues, el poder presentarse a un procedimiento, el poder alegar, el poder presentar escritos, recursos que están previstos en la normativa, presentar pruebas, producir pruebas, participar en todas las diligencias que señalen la autoridad o que estén previstas en la norma, en la ley, como también podamos
nosotros obtenemos una decisión que se encuentre regulada en derecho, pero no solamente regulada en la normativa, sino que también sean respetuosas y se remitan al marco constitucional, al fin de que estemos ante una sanción adecuada, justa, que sea respetuosa de las garantías fundamentales que están previstas en la Constitución Política del Estado. Entonces, tiene que haber una también separación entre la fase instructiva y sancionadora. Es decir, a fin de que no exista lo que se conoce como juez y parte, tiene que separarse claramente y definirse la etapa instructora y la etapa sancionadora. La etapa instructora es la que va a dar inicio al procedimiento sancionador, va a ser la que actúe las pruebas y la que concluya con un informe de propuesta de sanción ante la autoridad sancionadora, la que va a analizar lo actuado y de considerar lo necesario, puede también disponer otras medidas a fin de que sean actuadas, a fin de que se evite sanción. Entonces, existe claramente una fase instructiva y una fase sancionadora. No puede haber una sola autoridad que se encargue de instruir y sancionar. La normativa exige claramente que esté separada la fase instructora como también la fase sancionadora. Y esta está encomendada a autoridades que son distintas. Esta es una garantía precisamente de independencia, de autonomía que debe gozar todo administrador frente a un procedimiento sancionador. Y también disciplinario. La razonabilidad, sabemos bien que la razonabilidad lo que busca es un equilibrio entre la finalidad pública y los mecanismos que se utilizan para lograr esa finalidad pública. Y por eso que tiene que haber una proporcionalidad entre el hecho y la sanción que vas a imponer. No solamente a criterio de libre albedrío, sino que también se exige una proporcionalidad y que esta proporcionalidad también guarde el principio o observe el principio de razonabilidad. Es decir, que ese mecanismo que estás utilizando para lograr la finalidad pública sea el más adecuado. Entonces, la autoridad, ya entrando en el ámbito sancionador, la autoridad que la comisión de la conducta sancionadora no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, la sanción a ser aplicada debe ser proporcional al incumplimiento calificado como infracción, observando los criterios que vamos a destacar a continuación. Pero entonces, lo que tenemos que advertir es que la autoridad tiene que prever que la comisión de la conducta no sea más ventajosa para el infractor que cumplir la norma infringida o asumir la sanción. Entonces, la sanción tiene que ser no solamente pues, preventiva, sino que también tiene que ser disuasiva. O sea, además de guardar la finalidad que es la sanción misma, la sanción tiene que ser preventiva, pero también disuasiva, que pueda disuadir no solamente al administrador, sino también a los demás, a todos los ciudadanos, a no cometer infracciones. Entonces, eso es lo que también la autoridad tiene que prever. Por ejemplo, si yo, digamos, vamos a poner un caso. Si estamos en un procedimiento en el cual se denuncia a una autoridad administrativa, ya vamos a hablar del tema general, ¿no? Se denuncia a una autoridad administrativa que ha exigido un favorecimiento económico, conocido comúnmente como coima, un favorecimiento económico, una donación, digamos, como es, repito, conocido como una coima, a un administrado. Y en vez de destituirlo, solamente se le hace una exhortación para que no lo vuelva a hacer. O en todo caso se le hace una amonestación verbal, digamos. Habremos cumplido con esa finalidad de prever que la conducta sancionable no sea una ventaja si este funcionario exige una coima, digamos, de 100.000 soles, y solamente lo vas a amonestar, pero no destituir, entonces lo que estás haciendo es promover más conductas ilícitas en lugar de prever o de disuadir. Entonces, la razonabilidad en el ámbito sancionador exige que la autoridad prevea que la conducta sancionable no sea más ventajosa que cumplir la norma infringida o asumir la sanción. Ahora, esto tiene que también ser tomado en cuenta con los siguientes criterios, a fin de graduar la sanción que se va a imponer. Primero, el beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción. Tiene que haber un beneficio ilícito. ¿Cuánto te has beneficiado de la comisión de la infracción, ya sea por acción u omisión? La probabilidad de detección de la infracción. ¿Cuánto has tenido que realizar, qué acciones o diligencias has tenido que realizar para que puedas tú tomar conocimiento de del hecho punible, sancionable?
la gravedad del daño al interés público o bien jurídico tutelar. Puede ser que hayamos cometido una infracción, digamos, una dilación de un procedimiento administrativo, pero que se debió no necesariamente a una causa imputable, sino a razones de fuerza mayor. Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día, por el tema del COVID-19. Hay entidades que están con trabajo remoto, hay personas que están con descanso médico porque han sido afectados con el virus, o algunas que están en etapas de rehabilitación, con licencias, por exposición, a contagio, en fin. Y esto obviamente conlleva una demora en un procedimiento administrativo. Se le podrá sancionar a un funcionario público que no ha resuelto tomando en cuenta estas circunstancias, que no tiene personal necesario suficiente para poder resolver. Entonces, son circunstancias también que debemos tomar en cuenta. La gravedad del daño y los jurídicos protegidos, cuán grave es el daño, el perjuicio económico causado, el perjuicio económico, cuánto se ha afectado económicamente la entidad. Por ejemplo, puede ser que hablemos de una demora en un procedimiento disciplinario, pero hay un perjuicio económico, se ha afectado la entidad, o sea, se ha afectado al administrado. Entonces, también hay cosas que tenemos que advertir. La reincidencia por la comisión de la infracción dentro del plazo de un año, desde que se quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción, la circunstancia de la comisión de la infracción, ya lo hemos señalado, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando tenemos una entidad pública que está con poco personal porque algunos han sido contagiados, porque está con licencia, o están con descanso médico por un proceso de rehabilitación, en fin? Son circunstancias que tenemos que tomar en cuenta a fin de sancionar, y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. Esto es muy importante y que, bueno, en lo particular creo que hubiera sido interesante que lo pongan no en el último lugar, sino entre los primeros lugares, porque también la intencionalidad es muy importante. Puede ser que se haya cometido una infracción, pero puede ser que también no se haya cometido con intención. Por ejemplo, las circunstancias que estamos viendo en este momento. O puede ser, por ejemplo, que hayamos cometido un olvido que es natural, que a todos nos puede ocurrir, un olvido en el cumplimiento de una obligación. Entonces, son circunstancias que deben tomarse en cuenta, pero que no causan un daño. Por ejemplo, me olvidé de presentar una documentación y no me vas a sancionar porque me olvidé. Si es que no hay un daño, no hay un perjuicio, no hay intencionalidad, no hay un beneficio ilícito, sino que, bueno, un olvido. Entonces, son circunstancias que también deben ser tomadas en cuenta la existencia o no de intencionalidad. Particularmente creo que hubiera sido conveniente que esto se tome en los primeras supuestos para eventuar la imposición de una sanción, porque repetimos, la intencionalidad también es muy importante en la comisión de infracción. Además, en el ámbito penal también se toman en cuenta. La tipicidad, que va de la mano con la gravedad, solo constituye conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su interpretación como tal, sin omitir interpretación extensiva o analogía. Entonces, solamente con normas con rango de ley se puede tipificar una infracción como tal. Entonces, yo no puedo tipificar un hecho como infracción en un reglamento o en una directiva. Esta es una garantía esencial, básica, sustancial, fundamental en todo administrado, de que si va a ser sancionado, el hecho considerado, el hecho o la sanción tiene que ser considerado como falta, tiene que estar expresamente tipificado en una norma con rango legal, con rango de ley. No cabe que la autoridad tipifique una infracción administrativa. Eso es imposible. Un reglamento no puede tipificar. Un reglamento puede desarrollar en la medida que así lo permita la normativa, la ley. Si no, no se puede tipificar con reglamentos. Entonces, y además, no se permite interpretación extensiva o analogía. Eso fue así como decimos en nuestras clases, de hecho, cuando hablamos de cuenta de la Cenicienta, recordamos ese cuento de la Cenicienta, ¿no? En el cual la Cenicienta suena la campana de las 12 de la noche y sale corriendo del baile y solamente deja el zapatito. El príncipe, buscando a la dama con la cual se había enamorado,
busca en todo el reino y dispone pues que con el zapatito todas las señoritas del reino puedan probar el zapato a fin de que le calce el zapatito, a fin de que el zapato entre exactamente en el pie. Entonces, y ninguna podía entrar al zapato, ya sea porque era más pequeño o era porque era más grande, en fin, pues, muchas circunstancias no permiten que ninguna señorita del reino pueda poner el zapatito, pero solamente al final encontraron a una señorita, que era la Cenicienta, y ella entró su pie entró en el zapatito. Entonces, algo parecido, señores, aunque suene un poco jocoso, algo parecido es el tema de la tipicidad. Tiene que calzar exactamente, así como el pie de la Cenicienta entró exactamente en el zapatito de cristal, es igual a la tipicidad. Tiene la conducta considerada como infracción, ya sea por acción o omisión, tiene que entrar exactamente, tiene que adecuarse, ajustarse exactamente a la norma cognitiva. No cabe, por lo tanto, una interpretación extensiva o negativa. Si no se adecua exactamente el hecho, la supuesta infracción a la norma, entonces no estamos hablando de tipicidad. Y por lo tanto tendríamos que exonerar, tenemos que, no podemos sancionar, para ser más exacto, no podemos sancionar. Tenemos que absolver de la acusación al administrador porque no se adecua. Entonces, esto es muy importante porque, repetimos, la tipificación exige la adecuación del hecho a la norma prohibitiva. Pero además, la tipificación tiene como garantía sustantiva, exige pues que solamente por ley se pueda tipificar una conducta. No cabe, por lo tanto, una normativa de inferior rango que tipifique una conducta. La disposición reglamentaria de desarrollo puede especificar alguna actividad dirigida a identificar las conductas o las sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables o previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o el legislativo permita tipificar infracciones por normas reglamentarias, siempre y cuando la norma lo establezca expresamente. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente con la norma legal o reglamentaria, si no corresponde. En la configuración de los regímenes sancionadores, se evita la tipificación de infracciones con idénticos supuestos de hechos o idénticos fundamentos respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidas en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otra norma administrativa sancionadora. ¿Por qué razón? Porque justamente, como vamos a ver a continuación, existen diversas normativas que por su naturaleza ya sancionan, como el caso penal, por ejemplo. Y si ya se ha sancionado una conducta en el ámbito penal y salvaguarda, cumple, observa la finalidad pública de una infracción administrativa, entonces ya no cabe pues una sanción. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al momento de tipificar una infracción administrativa de que esta sanción no coincida con otras ya establecidas en normativa como la penal u otra normativa reglamentaria específica. Y en retroactividad, sabemos bien que ninguna norma por garantía constitucional tiene efectos retroactivos, es decir, que no se puede aplicar con anterioridad a la vigencia de la norma, salvo por retroactividad, cuando la norma posterior resulta ser más beneficiosa en caso del Estado o en el ámbito penal. Pero ninguna norma tiene efectos retroactivos. Eso es una garantía constitucional que está prevista en la Constitución Política, en el artículo 103 de la Constitución, para ser más exacto. Las leyes se aplican a los hechos existentes al momento de su vigencia, pero no tiene efecto ni carácter retroactivo. Entonces, en este ámbito sancionador, la irretroactividad señala pues que son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que la posterior sea más favorable. Entonces, solamente son aplicables, repetimos, la disposición sancionadora vigente en el momento de que se incurrió en la conducta a sancionar. O sea, yo no puedo crear un tipo sancionador, una norma sancionadora, a un hecho que ya ocurrió. No podría. Eso sería aplicar retroactivamente y por lo tanto estaríamos quebrantando este principio de garantía constitucional que ha sido recogido en la ley de procedimientos administrativos disciplinarios. Entonces, salvo, repetimos, que la posterior sea más favorable. O sea que en la medida que la norma dictada con posterioridad sea más beneficiosa al administrador. En este caso se puede aplicar, si no, se puede.
La disposición sancionadora produce efecto retroactivo en cuanto favorezca al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la aplicación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, e incluso respecto a las sanciones en la ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. Solamente perdón, en aquello que le favorezca es aplicable la nueva normativa, solamente, ya sea por la sanción, por la plazo de prescripción, incluso si estuviera ya en ejecución de una sanción, solamente en esos casos se puede aplicar la nueva normativa. Pero en caso que se haya una afectación, digamos, si hay un incremento de sanción, no se puede aplicar porque la norma tiene carácter retroactivo. Concurso de infracciones. Cuando una misma conducta califica como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que pueda exigirse las demás responsabilidades que establezca la ley. A ver, aquí hay dos inclusiones que tenemos que observar. Primero, cuando una conducta califica como más de una infracción, se aplica la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. ¿Estamos ante un concurso real o un concurso ideal? Un concurso ideal. O sea, un hecho califica como más de una infracción. Entonces, como ese hecho califica como más de una infracción, se va a aplicar la infracción o la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que pueda exigirse la demás responsabilidad que establece la ley. O sea, siempre y cuando, sin perjuicio, sin que esto afecte la autonomía de responsabilidades. Es decir, no porque un hecho yo lo sancione administrativamente, ya lo voy a exonerar de una sanción civil, de una sanción penal, porque yo lo sancioné. O sea, yo no puedo invocar el nombre sin idea porque he sido sancionado administrativamente en un proceso penal o en un proceso civil. A eso se refiere. ¿Por qué razón? Porque sabemos bien que por el principio de autonomía de responsabilidades, un hecho o una omisión puede calificar y puede completar una responsabilidad, en este caso administrativa, sancionadora, puede conllevar una responsabilidad penal o también puede conllevar una responsabilidad civil. Y no porque yo haya sancionado administrativamente, no por eso voy a impedir que las otras autoridades puedan sancionar conforme a su competencia y autonomía. Entonces, una sanción administrativa impuesta no significa que no se pueda exigir las demás responsabilidades reguladas en otra normativa. Por lo tanto, un hecho puede conllevar una responsabilidad administrativa, una responsabilidad penal o una responsabilidad civil. Continuación de infracciones. Para determinar la procedencia y la imposición de sanciones por infracción en la que el administrado incurre en forma continua, se requiere que haya transcurrido por lo menos 30 días hábiles desde la fecha de imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrador que demuestre haber cesado en infracción dentro de dicho plazo. La entidad bajo sanción de nulidad no puede atribuir el supuesto de continuidad y o la imposición de la sanción respectiva en los siguientes casos. Cuando se encuentra en trámite un recurso administrativo interpuesto en el plazo contra el acto administrativo en el cual se impuso la sanción administrativa. O sea, cuando está en trámite un recurso administrativo, obvio, porque estamos discutiendo una sanción, no puede decir que es un hecho continuado. Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en algo firme, cuando la conducta que determinó la imposición de sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación del principio de irretroactividad que se refiere al inciso 5 de la normativa. Causalidad es otro principio importante, por el cual la responsabilidad debe recaer en quien realice la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionada. O sea, yo no puedo sancionar a otras personas, a terceros. Yo sanciono conforme también al carácter punitivo del Estado, solamente se puede sancionar al autor de un hecho o una omisión que sea considerada como infracción administrativa. No puedo sancionar a demás personas, solamente recae en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionada. Presunción de licitud. Esto es importante también porque esto emerge en una garantía constitucional que es la presunción de inocencia. Claro, ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la presunción de inocencia con la presunción de licitud? Es muy importante porque la presunción de inocencia, si bien es cierto, solamente se aplica en el ámbito penal, en el ámbito punitivo penal, o sea, cuando se discute una pena privativa de libertad, en el ámbito administrativo no se va a discutir una pena privativa de libertad. Se ve bien que en un procedimiento sancionador
no se sanciona pena privativa de libertad, ya sea ejecutiva o sea suspendida, sino que se sanciona una infracción. Entonces, como quiera que yo no voy a aplicar una presunción de inocencia, porque no juzgo, la autoridad no juzga, no sanciona penalmente, la autoridad administrativa, entonces se aplica una presunción de licitud, que implica que la autoridad debe presumir que el administrado actuó apegado a su deber mientras no cuente con evidencia en contrario. Es la misma garantía de la presunción de inocencia. Nadie puede ser condenado, se presume que toda persona es inocente hasta que no hay una pena, una sentencia firme que dice lo contrario. Este principio guarda la misma garantía en esencia de la presunción de inocencia, pero repetimos, no, aquí no hablamos de inocencia, porque no juzgamos en delitos. Aquí lo que se sanciona son infracciones. Y una infracción que implica el incumplimiento, la inobservancia de una norma de carácter administrativo, infracción. Entonces, aquí de sancionar, se presume que el administrador apegado a su deber, que está contemplado en la normativa administrativa, mientras no cuente con evidencia en contrario. Ahora, esta presunción de licitud se aplica en todo el procedimiento administrativo. No es como la presunción de veracidad que se aplica en el procedimiento general, en el cual que actúa en etapa postulatoria. En el procedimiento sancionador, la presunción de licitud se aplica a lo largo de todo el procedimiento administrativo, a lo largo, incluso hasta el momento de la sanción. Por lo tanto, si yo no cuento con pruebas suficientes en la que me genere certeza respecto de la conducta sancionable o la omisión que conlleva una infracción administrativa, entonces no puedo sancionar. No puedo sancionar. Esto significa que aplicar otro principio, el principio de la carga de la prueba. ¿En quién recae la carga de la prueba en un procedimiento administrativo sancionador? No recae en el administrado, recae en la autoridad administrativa. Bajo el principio de oficialidad, por lo tanto, en quien recae la carga de la prueba es en la autoridad, no en el administrado. Por lo tanto, si yo, digamos, en un supuesto, me quieren aperturar un procedimiento sancionador y yo estoy convencido de que no he cometido ninguna infracción, perfecto, pues diré, muy bien, pruébenlo. Autoridad, usted me está imputando una infracción, pruébenlo, demuéstrenlo. Incluso en un caso extremo, obviamente no creo que nadie lo haga. No creo que nadie lo haga. Toda persona con todo el frente siempre va a hacer pruebas. Pero en un caso extremo yo podría decir, bueno, pues no presento ninguna prueba porque para mí yo no he cometido ningún acto ilícito, ninguna infracción administrativa, ya sea por acción o omisión. En todo caso, como quiera que la prueba recae la carga de la prueba recae en la autoridad por el principio de difusividad, ellos tienen que demostrar que uno ha cometido una infracción, ya sea por acción o omisión. Entonces, en todo momento se presume que el administrador actúa pegado a su deber. Por eso es que el principio de presunción de licitud es muy importante en un procedimiento sancionador, porque esto conlleva una garantía sustantiva, una garantía constitucional, se permite la garantía constitucional de la presunción de inocencia, y como tal, la entidad tiene que presumir que el administrador actúa pegado a su deber, mientras no cuente con evidencia en contrario. Por lo tanto, la carga de la prueba recae pues en la autoridad administrativa y como tal, él tiene pues que actuar todo lo suficiente para acreditar, para tener certeza de la conducta sancionable por parte del administrador. Culpabilidad. La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo en los casos que por ley o defectos legislativos se imponga la responsabilidad administrativa objetiva, o sea, recae en la persona, no necesariamente en las entidades, salvo que la propia normativa así lo reconoce. No omisión, importante principio que se aplica también en el ámbito sancionado administrativo. ¿Qué implica el homicidio? Ya sabemos que es una garantía constitucional y como tal, esta garantía constitucional no garantiza, para la redundancia, que ninguna persona puede ser sancionada 2 veces por un mismo hecho. Pero bien, en el ámbito administrativo sancionado también se aplica el homicidio, pero con también los requisitos que la doctrina y la legislación, como también la jurisprudencia, nos enseñan. En este caso, no se puede imponer sucesiva o simultáneamente una pena, se entiende una pena firme, una pena de libertad firme, y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho o fundamento. Dicha previsión se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia en supuesto de continuación de infracción que se refiere a inciso 7, o sea, la continuación de infracciones.
Es decir, primero, el no bis in idem es una garantía constitucional que se aplica en el ámbito sancionado administrativo. Sí, es una garantía que se puede aplicar. Ahora, ¿en qué casos se puede aplicar? En los casos que existe una triple identidad, conforme nos exige la doctrina, como también la legislación. Esto es, cuando existe identidad de sujeto, hecho y fundamento. Ahora, la identidad de hecho y sujeto, o sujeto y hecho, perdón, es muy fácil de advertir. El problema y la discusión se centra más en el fundamento. Por ejemplo, les comento un caso que, bueno, lamentablemente vi hace muchos años. Hace muchos años. Pero digamos, ¿qué ocurriría, que, ¿qué ocurriría, digamos, si estamos ante un supuesto ilícito, en el cual existe pues una organización que al parecer se ve dedicado al tráfico de terrenos? Y estos terrenos, digamos, han sido vendidos indebidamente sin la presencia, participación, consentimiento de sus reales titulares. Estamos en un presunto ilícito de tráfico de terrenos, que es un delito contra el patrimonio. Entonces, digamos que estos actos han sido materializados, perfeccionados en contratos e incluso han sido elevados en el. Entonces, aquí habría pues, varias personas en esta imaginación, en este caso que estamos citando por imaginación, podríamos encontrar a varios participantes, ¿no? Los que se dedican a esta venta indebida de terrenos, los notarios, o los supuestos notarios, que habrían llevar a actividad pública estos contratos de compra-venta, y también podría ser incluso hasta los registrados. ¿No? Entonces, digamos que nosotros vamos a calcular un procedimiento al notario. Digamos. Vemos que un notario ha firmado estas supuestas escrituras públicas y se le aplicó un procedimiento sancionado en el respectivo instancia administrativa. Entonces, digamos que el notario comprendido con este procedimiento administrativo, invoca el no bis in idem. Invoca el procedimiento porque, digamos, está haciendo objeto de investigación también en el ámbito procesal penal a través de la Fiscalía y Estación Investigada. La pregunta es, ¿podría invocar el nombre sin idem? ¿Qué ocurriría? A ver, podemos desarrollar. Primero, ¿existe identidad de sujeto? Sí. Tenemos un profesional que está siendo investigado en el ámbito administrativo o también está siendo investigado en el ámbito penal a través de la Fiscalía. Es el mismo hecho de lugar a esta investigación penal, como también la investigación administrativa, sí, ha dado lugar, ese mismo hecho, el que ha dado lugar el tráfico de terrenos y inmuebles. Pero el fundamento, ese es el tema que nos convoca más, es el que tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué razón? Porque el fundamento es la razón. Estamos hablando del motivo, de la razón jurídica que vamos a cautelar, del bien jurídico tutelable que vamos a cautelar, que debemos observar. Entonces, primero, ¿existe identidad de sujeto? Y de hecho, sí, ya he dicho que sí. Pero el fundamento, veamos, en el ámbito procesal penal, ¿qué se está cautelando? Se está cautelando precisamente los bienes públicos, se está cautelando la propiedad, que tiene una estimación económica. Son delitos contra el patrimonio, por lo tanto, lo que se cautela, ¿qué es? El patrimonio. No soy especialista penal, yo en penal, como digo, soy alumnos de penal de pena, pero estoy tratando de acercarme lo más que pueda a la penal. Repito, no es especialidad, si comete algún error, pido mil disculpas, pero ¿cuál es el bien jurídico tutelable en el acto penal? El bien jurídico sería el patrimonio. Ahora, ¿cuál es el bien jurídico tutelable? El fundamento en el ámbito administrativo. Si el patrimonio no, porque el notario no cautela el patrimonio, el notario que cautela la fe pública. Entonces, el bien jurídico es distinto. ¿Puedo invocar el nombre sin idem? No, no puedo. No obstante que existen identidad de sujetos, identidad de derechos, pero no puedo aplicar porque el fundamento es distinto. En el ámbito penal, procesal penal, está en discusión el patrimonio, que ha sido afectado a muchas personas, y en el ámbito administrativo, lo que está en discusión no es el patrimonio, sino la fe pública que debe calcular. Entonces, en la medida que no existe identidad de fundamento, pues el no visible que se ha invocado no podrá ser aplicado. ¿Por qué razón? Porque no coincide. Al margen de que en este caso estamos en una investigación, todavía no hay una pena privativa impuesta que tiene carácter de firme, al margen de carácter ya del proceso en sí, ¿no? Pero
Estos son un ejemplo para que podamos entender que cuando aplicamos el nombre civil es una figura interesante, que se puede aplicar, sí se puede aplicar, en la medida que existan esas tres coincidencias, estos tres elementos o la triple identidad que exige la doctrina, la legislación, y como también ha sido ratificado la jurisprudencia. Entonces, esto es importante que podamos entender y aplicar claramente. Y eso los abogados, cuando estamos en ejercicio, obviamente que cuando tenemos un caso vamos a tratar de sacar como sea a nuestros clientes, ya sea, como decimos a veces en el ámbito del litigio, ¿no? Al cliente lo sacamos ya sea por la puerta, por la ventana, por el techo, pero lo sacamos. Pues es el deber del litigante, porque eso es su deber, es su función, tener que defender los intereses de su cliente. Pero, y lo van a invocar. Pero cuando estemos en una instancia administrativa, cuando ustedes sean autoridades administrativas, entonces tiene que ser cauteloso principalmente de defender. Ahora, ¿qué ocurre si en el proceso penal ya hay una pena privativa de libertad y se ha dispuesto la inhabilitación del notario porque ha incurrido un delito que había afectado a la fe pública? En ese caso, sí, la sentencia estaría ya cautelando el bien jurídico tutelable en la fe pública y hubiera dispuesto la inhabilitación o exclusión incluso del notario público. En ese caso, ¿puede invocar el nombre civil? Sí, porque ya ha sido sancionado y además porque la pena privativa de libertad conlleva a una inhabilitación y además exige la institución del notario público, porque hay que tratar la fe pública. En ese caso, sí podríamos invocar el nombre sí, pero siempre y cuando, como estamos admitiendo, la sentencia de la pena privativa de libertad tenga carácter firme y además satisfaga el delito tutelable que está previsto como requisito de la justicia o fundamento. Esta prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación, situaciones en las que se refiere el numeral 7 de la normativa. A ver, el procedimiento sancionado. Bien, hasta aquí, señores, ¿alguna pregunta? Disculpen, estoy hablando rápido, porque los temas son bastante complejos, pero hasta aquí alguna pregunta, señores. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que quieran formular los participantes? Bueno, creo que no hay preguntas, entonces continúo. A ver, el procedimiento sancionador. Ya hemos hablado de los principios que son importantes, los principios, y hemos hablado y desarrollado los principios que son considerados muy importantes, hemos desarrollado todos, para ser más exactos, y esto se aplica a los procedimientos incluso disciplinarios, que también se van a aplicar porque son garantías que emergen de la normativa general, del procedimiento general. Entonces, vamos a analizar ahora lo que es el procedimiento administrativo como tal. ¿Cómo se desarrolla este procedimiento? Ahora, antes de empezar sobre el procedimiento, también tenemos que señalar que la tipicidad ha sido ya analizada por el Tribunal Constitucional y hay un informe de la jurisprudencia desde el particular y exige que la tipicidad y la razonabilidad como garantía constitucional sea aplicada en el ámbito administrativo y la garantía, repetimos, del debido proceso no sean únicas ni exclusivas en el ámbito jurisdiccional, sino que esto se aplica también en el ámbito administrativo. Por lo tanto, la garantía del proceso penal está prevista en el artículo 139 de la Constitución Política, como todas las garantías que están previstas en la Constitución Política, se aplican pues al ámbito administrativo. Porque también así lo exige la doctrina, lo exige la jurisprudencia y principalmente en la ley de procedimiento ejecutivo general también lo regula así y como tal se aplica pues al ámbito sancionado. Entonces, ahora, veamos el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador. A ver, las entidades en el ejercicio de supervisión sancionadora se siguen a las siguientes disposiciones. Primero, el procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de una orden superior
petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia. Veamos. En el procedimiento administrativo general, cuando uno solicita una petición administrativa, ya sea, digamos, un reconocimiento de derecho, una pensión, licencia, un permiso, una copia certificada, un documento por acceso a la información pública, en fin, eh, bajo ese criterio se inicia un procedimiento administrativo. Bajo ese criterio. O sea, por antonomasia, el procedimiento administrativo siempre se inicia porque ha sido peticionado por un ciudadano que en el momento de peticionar, de formular su petición, formalizar su petición ante la autoridad administrativa, entonces ya se inicia un procedimiento administrativo. Ya está. ¿Por qué razón? Porque la Constitución política también garantiza el derecho a la petición administrativa, o sea, pedir algo a la autoridad. Entonces, eh, como regla como regla general, el procedimiento administrativo se inicia, pues, a petición del ciudadano. Repetimos porque así está garantizada una petición política a través de la garantía de la petición, el derecho a la petición administrativa. Pero en el ámbito sancionador, la situación varía, porque no se inicia a sola petición o a sola denuncia de cualquier ciudadano. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener en cuenta que estamos en un procedimiento de mucha sensibilidad. Está de por medio de imagen de la persona. O sea, yo no puedo denunciar a un funcionario público, digamos, o a una empresa ante una autoridad administrativa por un hecho que para mí puede ser una falta, pero que no está considerado, no está tipificado como tal. Digamos, puedo yo denunciar a un funcionario público porque exigió una suma de dinero, pero que nunca lo hizo, no puedo hacerlo. Además, que es una denuncia maliciosa que también puede conllevar una responsabilidad penal hacia por nube, no se puede hacer. ¿Por qué razón? Eh, porque, bueno, aparte de afectar la imagen, vas a activar el aparato estatal innecesariamente. Entonces, el procedimiento sancionador guarda esa misma garantía. O sea, es muy sensible y por lo tanto tenemos que también ser cautelosos de la imagen de las personas. Por lo tanto, no basta una sola denuncia para que se inicie un procedimiento administrativo sancionador. No es como una petición administrativa en la cual yo activo mi derecho existente ante la autoridad y lo ejerzo y peticiono algo. En el ámbito sancionador no está en función mi derecho, sino que está en función el poner en conocimiento de la autoridad la presunta comisión de un acto o omisión considerada como infracción administrativa. Por lo tanto, ante esa situación, como quiera que no está directamente vinculada a mi derecho como ciudadano, entonces la autoridad se reserva la potestad de evaluar esa denuncia y de disponer la apertura del procedimiento sancionador si así lo considera necesario o cuando establezca elementos razonables que ameriten la apertura del procedimiento sancionador. Entonces, esto significa y esto conlleva a que el procedimiento sancionador se inicie siempre de oficio, no a instancia, no porque yo denuncie un hecho, automáticamente se inicia el procedimiento y empieza a correr el plazo prescriptorio o los plazos para la activación del procedimiento sancionador. No es así, sino que yo puedo formular una denuncia. Esto no significa, reitero, que se inicia automáticamente el procedimiento administrativo, sino que la autoridad tendrá que evaluar y si considera que existen elementos razonables que ameriten la apertura del procedimiento, así lo va a disponer en una resolución debidamente motivada y recién en ese momento se va a iniciar el procedimiento sancionado. Entonces, esto es justamente la garantía de oficialidad del procedimiento sancionador. Siempre se inicia de oficio, nunca se inicia por la sola presentación de la denuncia por parte de cualquier ciudadano. Ahora, este procedimiento, como se inicia oficio, ya sea que se puede iniciar o puede ser como consecuencia por propia iniciativa de la autoridad, digamos, en un procedimiento administrativo, se evidencia que se ha presentado documentación falsa o se ha faltado la verdad o se ha incumplido alguna normativa y por lo tanto admite la sanción, digamos, en un procedimiento de contrataciones públicas, digamos. Entonces, sería una irregularidad, una presunta irregularidad y la autoridad de motu propio decide que comunicar a la autoridad sancionadora o administrativa a fin de que ésta disponga la apertura del procedimiento sancionador.
o como consecuencia de una orden superior, digamos, el inmediato superior a una resolución administrativa en un procedimiento administrativo general, considera que existen elementos razonables para la apertura de un procedimiento sancionado y dispone la apertura y corre traslado pues, a la autoridad superior. Una petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia. Una petición motivada por otros órganos, o sea, alguna otra entidad pública solicita que se inicien las investigaciones a fin de que, de ser el caso, se aperture un procedimiento sancionado. O también por denuncia. Un ciudadano comunica un hecho una presunta irregularidad ante la autoridad administrativa a fin de que está de inicio al procedimiento sancionado. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrá realizar actuaciones previas de investigación, averiguación o inspección, con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación. O sea, no basta que la autoridad considere que se puede iniciar un procedimiento. Si la autoridad considera, además, que se deben realizar acciones previas a fin de iniciar un procedimiento, a fin de reunir elementos razonables que justifiquen la apertura del procedimiento sancionado, pues tiene la facultad de hacerlo. No está en la obligación, porque la ley dice que como anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrá realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección. O sea, no es una obligación, queda a criterio de la entidad. Está facultada a iniciar una investigación, una actuación previa o una inspección incluso. La propia ley de procedimiento administrativo general también regula el procedimiento de inspección. No es un procedimiento sancionador, pero es un procedimiento de inspección a fin de que a través de la inspección reunamos elementos suficientes razonables para que podamos aperturar con posterioridad un procedimiento sancionador. ¿Esto para qué? Conforme establece la normativa, como el objeto determinado con carácter preliminar, si concurren circunstancias que justifiquen la iniciación del procedimiento. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento, quien apertura la autoridad instructora, formula la respectiva notificación del cargo al posible sancionado. O sea, reúne los elementos suficientes razonables a través de una resolución debidamente motivada, decide la apertura del procedimiento sancionado y formula la respectiva notificación del cargo al posible sancionado. Entonces, notificas la resolución de apertura al posible sancionado, la que debe contener datos antecedentes numeral 3 del artículo precedente para que presente su descargo por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. O sea, tienes que publicar, tienes que correr traslado del presunto sancionado con la resolución y con todos los elementos, con todas las evaluaciones, inspección, indagaciones que hagan lugar a la apertura del procedimiento sancionado, ¿a fin de qué? A fin de que el administrador formule sus descargos por escrito en un plazo que no puede ser inferior a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. ¿Por qué es importante? Porque es importante, señores, que se corra traslado. Primero, a fin de que se garantice el derecho a la defensa. Toda documentación que ha dado lugar a la apertura del procedimiento sancionador tiene que ser puesta en conocimiento del administrado, del presunto infractor, a fin de que pueda ejercer su derecho a la defensa. Es muy importante porque si no le comunicamos todos los elementos suficientes que han dado lugar a la apertura del procedimiento sancionador, pues entonces estaremos afectando las garantías mínimas de derecho a la defensa y esto puede conllevar a la nulidad de todo lo actuado, sin perjuicio también de la imposición de responsabilidades o apertura de responsabilidades a la autoridad por haber omitido o vulnerado estas garantías tan elementarias como es el derecho a la defensa. Decide el plazo con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. Entonces, venció el plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realiza de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos,
O sea, una vez que concluya el plazo, los 5 días mínimos que establece la ley, entonces la autoridad va a realizar todas las actuaciones de oficio necesarias para el examen de los hechos, recabando datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad, susceptible de sanción. Eso significa que va a recabar información no solamente de la propia entidad, sino que también puede solicitar también el concurso de otras entidades a fin de que le remitan información que considere o que esté de documentación que esté, digamos, bajo la cautela, custodia de otras instituciones públicas. Bajo el principio de colaboración es posible, es permitido que las entidades públicas puedan requerir y a su vez se pueda remitir información que sea necesaria a fin de reunir suficiente información que permita determinar la responsabilidad del presunto infractor. Ahora, concluida la recolección de pruebas, la autoridad instructora de procedimiento concluye terminando la existencia de una infracción y por ende la imposición de una sanción o la no existencia de la infracción. O sea, no estás obligado a sancionar para empezar. O sea, tú reúnes toda la información y puedes concluir determinando la existencia de una presunta de una infracción y por ende la imposición de sanción o la no existencia de infracción. Entonces, primero, usted dirá, pero entonces, ¿para qué perturbar un procedimiento sancionador si al final vas a terminar absolviendo? Es muy sencilla la respuesta. ¿Por qué razón? Porque cuando tú aperturas un procedimiento sancionador, lo hace porque tienes elementos razonables suficientes que justificaron la apertura de un procedimiento, no la sanción. ¿Y por qué razón? Porque tú estás aperturando un procedimiento el cual va a ser objeto de traslado, la factura con las pruebas suficientes, va a ser objeto de traslado, a fin de que haga su descargo y pueda contradecir las pruebas y pueda acreditar la licitud de actuación por parte del acusado, o este pueda acreditar la licitud de su actuación. Entonces, una vez que ha concluido esa etapa, una vez que ha concluido, la autoridad hará un examen minucioso del actuado, tanto de las pruebas que dieron lugar en el procedimiento, las actuaciones que se han llevado a cabo con posterioridad, y también los elementos de prueba que han sido ofrecidos y los documentos también que han sido señalados, sustentados por el administrador al momento de formular su descargo. Entonces, una vez que ha concluido todo ello, la autoridad del procedimiento, la autoridad instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y por ende la imposición de la sanción, o también la no existencia de infracción. La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina de manera motivada la conducta que se considera aprobada constitutiva de infracción. Ojo, conducta que se considera aprobada. O sea, tiene que estar debidamente acreditada, sustentar con pruebas fehacientes e indubitables que se ha cometido una infracción, ya sea por acción o omisión, pero tiene que estar debidamente probada. Considere, conforme la ley establece, la conducta que se considere aprobada constitutiva de infracción. Entonces, yo no puedo presumir, no puedo establecer cronología, ni tampoco la manera referencial. Tengo yo que acreditar, como autoridad tengo que acreditar. Además, tiene que también señalar la norma que prevé la imposición de sanción y la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción según corresponde. Entonces, tiene que también no solamente anexarse los hechos, las pruebas, sino también la norma que prevé la imposición de sanción en base al principio de razonabilidad y proporcionalidad, como también la sanción propuesta y la declaración o la declaración de no existencia de infracción según corresponde. Entonces tiene que estar también debidamente motivada la propuesta o declaración de no existencia de infracción por parte de la autoridad instructora. Recibir el informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la realización de actuaciones complementarias. O sea, no solamente está obligada a resolver, sino que también está facultada a disponer la realización de actuaciones complementarias siempre que la considere indispensable para resolver el procedimiento. El informe final de instrucción debe ser notificado al interesado para que formule sus descargos en un plazo no menor de 5 días hábiles. Entonces, una vez que el informe final de la autoridad instructora ha sido remitido a la sancionadora, este le comunica al administrado
para que formule su descargo ante otra autoridad que no está en un plazo no menor de 5 días. ¿Por qué es importante? Porque él ha hecho su descargo ante la autoridad instructora cuando se aperturó el procedimiento sancionador. Pero una vez que ya se emitió el informe final, con la presunta infracción, con las pruebas suficientes y también la propuesta de sanción, la autoridad tiene que correr traslado a fin de que éste pueda absolverla, pueda contestar y pueda desvirtuar, si se puede desvirtuar, la presunta infracción que ha cometido. Entonces, por eso es que es necesario que se le corra traslado, porque aquí ya no estamos ante la apertura del procedimiento, sino de un informe final y tiene que defenderse. Por lo tanto, ejerciendo la garantía, observando la garantía de la legítima defensa, pues tiene que correrse el traslado, tiene que el administrador conozca el informe final y pueda actuarlo conforme a sus argumentos de defensa que tiene pertinentes. La resolución que aplica la sanción o decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrador como al órgano o entidad que formuló la solicitud o a quien denunció la infracción, de ese el caso. Entonces, también a fin de que conozcan las personas que participaron, que tuvieron conocimiento, participaron activamente en la iniciación del procedimiento sancionador, pues la resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento se le va a ser notificada a fin de que estos puedan tomar conocimiento y puedan ejercer sus derechos conforme estimen práctica. Bien, entonces, vemos pues que el procedimiento administrativo sancionador tiene garantías como también etapas, y estas son claramente definidas. Hay que señalar en consecuencia que existen principios que regulan la facultad sancionadora y que a su vez el procedimiento sancionador también pues, goza de dos órganos, dos instancias administrativas claramente definidas, establecidas en la ley, una en la etapa instructiva y otra en la etapa sancionadora, al cargo de autoridades totalmente independientes, autónomas, que a su vez gozan de autonomía, independencia, y que no deben ser influidas o influenciadas por parte de la entidad misma. Por lo tanto, estas autoridades, la instructora como también la sancionadora, garantizan la autonomía, la independencia y por lo tanto la objetividad con la cual tiene que ser resuelto el procedimiento sancionador. Ahora, medidas de carácter previsional o provisional, perdón. Aquí estamos hablando de medidas que se pueden disponer en cualquier momento y que se pueden adoptar de carácter previsional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer con sujeción a lo que dice en el artículo 157 de la ley. ¿Por qué son importantes estas medidas de carácter previsional? Sabemos bien que en todo proceso judicial, existen las medidas cautelares. En el ámbito administrativo también son importantes las medidas cautelares. Ahora, ¿por qué son importantes en el marco general una medida cautelar? Porque sabemos bien que en todo ámbito jurisdiccional, como también era administrativo, sabemos bien que existe el riesgo de que una vez emitida la resolución final y que éste quede firme y ya se puede ejecutar, pues no se puede ejecutar en la práctica. O sea, existe la resolución, se emite la resolución, pero al final de cuentas sea inejecutable. No se puede. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si estamos ante un proceso civil, una obligación de asumir dinero, en la cual yo interpongo una demanda respectiva, pero me notifican al demandado la obligación de asumir dinero y este transfiere todos sus inmuebles, sabiendo que tiene una deuda pendiente conmigo, transfiere todos sus inmuebles, incluso hace anticipo de herencia, y por lo tanto cuando sea notificado el proceso, ya tome esas medidas y se despoje de todo bien. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Que cuando se emite la sentencia respectiva y lo llegue a pagarme el monto individual, pues esta, si bien es cierto, obligará, pues no se puede ejecutar, porque cuando no me pague esta persona, yo no voy a poder interponer la medida cautelar, o bueno, voy a pedir medida cautelar de embargo, pero cuando se emite el embargo, obviamente no se va a ejecutar porque ya no tiene bienes sobre los cuales recae el embargo. Entonces, en estos casos, por la propia naturaleza del proceso judicial, por la demora misma de que tiene un proceso como tiene un procedimiento, y por la importancia o trascendencia que pueda haber y la proporcionalidad que a medida que sea necesario imponer,
pues se justifica una medida cautelar, una medida cautelar provisional. Entonces, en regla general, cuando hablamos de una medida provisional, tenemos que hablar de requisitos que la doctrina también nos exige, y lo señala claramente. La doctrina procesal, que en este caso es aplicable en el ámbito administrativo, porque estamos hablando de garantías de carácter provisional. Ahora, como quiera que estamos hablando de medidas provisionales, tenemos que señalar estos requisitos. Primero, el requisito del peligro en la demora, o lo que se conoce en doctrina como el periculum in mora, el peligro de demora. ¿Por qué razón? Eh, porque existe el riesgo en la demora propio de un proceso judicial, como tenemos un procedimiento administrativo, de que cuando se emita la decisión final, esta no se puede ejecutar. Por alguna circunstancia, ya sea material, ya sea jurídica, pero no se pueda ejecutar. Entonces, existe un peligro de demora propio de la demora natural del proceso judicial o del procedimiento administrativo, y como tal, se exige, pues, y justifica en consecuencia la adopción de la medida de carácter provisional. Pero también existe una medida, que es eh, el humo, el buen derecho, o el buen juris, como se dice, ¿no? Es decir, que sea creíble, una medida cautelar tiene que ser pues también creíble, entendible, no que seas, no que te genere una condición de certeza para que digas una sentencia, pero como tal, una medida cautelar tiene que existir un cierto grado de credibilidad a fin de que pues, se pueda adoptar. Como se dice, pues, el, el humo del buen derecho, o el carácter de justificación de una medida. Entonces, tenemos dos requisitos que la peligro de la demora, como también la credibilidad que se quiere toda petición de carácter provisional, pero también existe un tercer requisito, que es justamente la razonabilidad de la medida que se va a imponer. Es decir, la autoridad, sea judicial como también administrativa, tiene que verificar que la medida que se va a imponer justifica y sea razonable y proporcional a la solicitud que se está formulando de carácter provisional. Entonces, eh, la medida a imponer no solamente tiene que ser la que sea requerida por el magistrado en este caso, sino también que sea la que razonablemente justifique la imposición de esta medida por parte de la autoridad, la adopción de esta medida. Entonces, eh, entonces conforme establece la propia normativa, la autoridad que tramita el procedimiento puede disponer en cualquier momento la opción de medidas de carácter provisional que asegure la eficacia de la resolución final que pudiera recaer con solución a los artículos 157 de la ley. La medida que se adopte debe justificarse la intensidad, la proporcionalidad y la necesidad de los objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto concreto. Entonces, tiene que ajustarse a la intensidad, a la gravedad, a la naturaleza del procedimiento sancionador, tiene que ser proporcional. O sea, si tú vas a medir, por ejemplo, la suspensión del derecho del administrado, tiene que ser proporcional cuánto tiempo vas a suspender ese derecho o cuánto tiempo vas a impedir el ejercicio del derecho, y por lo tanto tienes que calcular pues que la medida que vas a adoptar sea justificada al bien jurídico tutelable, y también la necesidad, el estado de necesidad y el objetivo que se pretende garantizar con cada supuesto concreto, en cada supuesto concreto. Entonces, no es una tarea fácil, porque, ojo, la medida cautelar, como carácter provisional, eh, va a afectar un derecho, va a limitar un derecho. Y por lo tanto, cuando se dice que no solamente tiene que ser revisada en base a lo que peticione o en base a las pruebas que peticione la persona que requiere la medida cautelar, la medida provisional, sino que también la autoridad tendrá que verificar pues que se cumplan estos requisitos, sobre todo la proporcionalidad y la necesidad y el objetivo que se pretende garantizar. No es obligatorio en tal sentido que la autoridad dicte esta medida, sino que sea necesario, se puede debidamente justificar. No se puede dictar una medida de carácter provisional que puedan causar perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados o que implique violación de sus derechos. Es importante que tengamos en cuenta
que una medida de carácter provisional puede causar un daño de carácter irreversible a un derecho, a una persona. Digamos, suspender, con, si hablamos en materia de contrataciones públicas, suspender provisionalmente el derecho a participar en concursos públicos o licitaciones públicas conforme a la ley de contratación del Estado. Si vamos a suspender su derecho, podemos originar que una persona jurídica natural puede llevar a un estado de quiebra, porque es su forma de sobrevivencia, su forma de generación de recursos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos también en el dictado de la medida provisional porque podemos afectar derechos y que esta afectación pueda tener carácter irreversible y no pueda recuperarse la persona que se podamos afectar. Entonces, no se puede dictar, repetimos, medidas de carácter provisional que pueda causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que implique violación de sus derechos. La medida de carácter provisional no puede, no puede extenderse más allá de lo que resulte indispensable para cumplir el objetivo cautelar concurrente en el caso concreto. O sea, no puede ir más allá de lo que resulte indispensable para cumplir el objetivo cautelar concurrente en el caso concreto. Ahora, ¿cómo yo puedo saber qué es lo indispensable? En base al principio de proporcionalidad y en base al principio de razonabilidad. Tendré que hacer un juicio de valor y determinar que lo que yo voy a determinar como autoridad sea indispensable y no ir más allá de tal manera que pueda causar un perjuicio irreparable, insubsanable al afectado. No olvidemos que una medida provisional, una medida cautelar, siempre va a afectar al presunto infractor, siempre. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en no afectar y que esta afectación no tenga el carácter de irreversible y que pueda causar un daño irreparable. Durante la tramitación, la autoridad competente que hubiera ordenado la medida de carácter provisional la revoca, de oficio o instancia de parte, cuando compruebe que ya no son indispensables para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto. Entonces, atendiendo la importancia, la naturaleza, como también la sensibilidad de estas medidas cautelares, entonces la autoridad competente que hubiera ordenado esta medida cautelar las puede revocar de oficio o instancia de parte cuando compruebe que ya no son indispensables para cumplir el objetivo cautelar concurrente en el caso concreto. O sea, cuando vea que ya no es indispensable, no es necesario porque ya cumplió su finalidad o porque no existe un riesgo que no se puede ejecutar la decisión final, entonces en ese caso puede revocar de oficio, instancia de parte, puede revocar pues la medida cautelar que se ha dictado. Cuando la autoridad constate de oficio o instancia de parte que se ha producido un cambio de situación que tuvo en cuenta al tomar la decisión provisional, esta debe ser cambiada, modificando la medida provisional acordada o sustituyéndola por otra según requiera la nueva medida. Puede haber situaciones en las cuales las circunstancias, el contexto en el cual fue dictada una medida cautelar, una medida provisional, pueda variar. En este caso, la ley permite que la medida adoptada puede ser cambiada y se modifique, por lo tanto, la medida provisional acordada o se pueda sustituir incluso por otras cuando el contexto así lo amerite. Si alguna circunstancia da lugar a que la medida provisional adoptada ya no va a cumplir la finalidad porque el contexto ha cambiado, porque las circunstancias que dieron lugar a su disposición originariamente han cambiado. En este caso, se puede también cambiar la medida provisional adoptada o incluso sustituirla por otra en la medida que así se requiera. Ahora, ¿por qué se permite? Sí, pero estamos afectando al legislado. Sí, estamos afectando, pero porque el contexto ha cambiado. Pero también, reiteramos, siempre cautelando la proporcionalidad de la medida. Podemos cambiarla, podemos revocarla, podemos modificarla, podemos sustituirla, siempre y cuando así sea requerido esta medida cuando el contexto así lo exige. El cumplimiento o la ejecución de las medidas de carácter provisional que en su caso se adopten se compensan en cuanto sea posible con la sanción impuesta. Entonces, el cumplimiento o la ejecución de las medidas de carácter provisional que en su caso se adopten se va a compensar en cuanto sea posible con la sanción impuesta. O sea, esta medida cautelar se compensa siempre con la sanción. Por lo tanto, la autoridad al momento de dictar la medida cautelar, la medida provisional, tiene que verificar o preguntarse
a que esta afectación que se pueda dar, el cumplimiento, se va a compensar con la sanción impuesta. La medida de carácter provisional se extinguen por las siguientes causas. Primero, por la resolución que pone fin al procedimiento en que se hubiera ordenado. O sea, toda medida cautelar caduca al momento que se dicte la resolución final. ¿Por qué razón? Porque es carácter provisional. Y como quiere que es carácter provisional, una vez que se dicte la decisión definitiva, en consecuencia caduca automáticamente cuando se dicta la resolución que pone fin al procedimiento. Y como tal impone una medida sancionadora. Entonces, si yo, por ejemplo, había, digamos, suspendido a una persona de participar en un procedimiento en una entidad X, por ejemplo, en una entidad X, o sea, yo entidad o yo autoridad, digamos, autoridad instructiva, dispongo la suspensión de derechos a participar en esta entidad de un administrado. Entonces, una vez que se dicte la sanción por parte de la autoridad sancionadora, esta medida cautelar ya caduca, se extingue de pleno derecho. ¿Por qué? Porque la autoridad sancionadora ya ha sancionado y ha suspendido a este administrado de participar en otros concursos públicos o licitaciones por un periodo de tiempo determinado. Entonces, como quiere que yo lo había suspendido provisionalmente, esta medida caduca de pleno derecho porque ya hay una medida definitiva que así lo suspende, lo inhabilita para el ejercicio de un derecho por un tiempo determinado. Entonces, en este caso, como quiere que la administración que ha puesto fin al procedimiento ya está ordenando lo mismo que la medida cautelar, en este caso, pues se extingue de pleno derecho. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo del que se trate puede, motivadamente, mantener la medida ordenada o acordada o adoptar otra medida hasta que se dicte el acto de resolución del recurso. Entonces, se extingue, pero la autoridad competente para resolver el recurso administrativo de apelación que se formule puede motivadamente mantener la medida cautelar ordenada. O sea, si bien se extingue la medida, porque ya se dictó la decisión definitiva, puede motivadamente mantener la medida acordada hasta que se dicte el acto de resolución del recurso. Y también caduca la medida cautelar por la caducidad del procedimiento sancionador. O sea, cuando ya el procedimiento sancionador ha caducado por extensiva periodo de tiempo, entonces también caduca automáticamente. No olvidemos que es una medida accesoria y lo accesorio sigue la suerte principal y como tal, pues una vez que se extingue se extingue por caducidad del procedimiento sancionador, también se extingue pues la medida provisional que se necesitaba. Entonces, ¿es posible que en un procedimiento sancionador se dicte una medida provisional, una medida cautelar? Es posible en la medida pues, que sea necesario, que justifique, y también se toma en cuenta que en base a la proporcionalidad no puede afectar y no puede causar un perjuicio de carácter irreparable a los administrados. Esta medida cautelar se puede dictar y por otro procedimiento es posible, se extingue una vez que se dicta la resolución final, pero también se puede mantener por parte de la autoridad administrativa al momento de resolver el recurso de apelación que se formule, y también la medida cautelar provisional caduca por la caducidad del procedimiento sancionado, o sea, por función del tiempo se extingue el procedimiento y como tal también va a caducar la medida cautelar. La determinación de responsabilidad, el aspecto importante del procedimiento sancionador, la sanción administrativa que se imponga al administrador son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior, incluyendo las bienes afectados, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente. Entonces, es compatible que un procedimiento sancionador o que en un procedimiento sancionador se dicten medidas correctivas que tengan por objeto ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por infracción a su estado anterior, sí es posible. Es posible porque no olvidemos que en el ámbito sancionador, si bien es cierto, se busca la sanción, se busca imponer una medida sancionatoria por una infracción que ha sido cometida por un servidor público o por una persona, sí es posible. Pero también esto no impide que la propia autoridad dicte una medida correctiva. O sea, al margen de la sanción que se va a dictar,
que también se dicta la medida correctiva a fin de reponer los hechos al estado anterior a la afectación del derecho y que da lugar a la apertura del procedimiento sancionado. O sea, sin perjuicio de la sanción que se pueda imponer, que va por una cuerda distinta, por cuerda separada, se puede también disponer una medida correctiva que tenga por objeto la reparación y la reposición de los hechos que han sido alterados al momento anterior de la violación o conculcación de un derecho. Ahora, esto incluye también, reponer los bienes afectados, como también la indemnización por daños y perjuicios ocasionados, pero la indemnización por daños y perjuicios, si bien es cierto, no es incompatible con un procedimiento sancionador, pero esto va a ser analizado y sancionado por parte de la autoridad jurisdiccional. ¿Por qué razón? Porque la autoridad administrativa no tiene la competencia suficiente y los medios suficientes como para que pueda disponer o fijar un monto de reparación por los daños y perjuicios que se ocasionaron. Estos van a tener que ser analizados en base a peritajes y demás pruebas que tengan que ser actuadas en un proceso judicial respectivo. Entonces, sí te deja salvo la normativa, la ley te deja salvo el derecho a una indemnización por daños y perjuicios, pero no será sancionada por la autoridad administrativa porque la actividad probatoria tiene que ser realizada por la autoridad jurisdiccional. Estas medidas correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los bienes jurídicos tutelados que se pretendan garantizar en cada supuesto concreto. Entonces, esta medida correctiva, repetimos, tiene que ser previamente tipificada, o sea, tiene que estar establecida en la normativa, debe ser razonable y ajustarse a la intensidad, o sea, tiene que cumplir la finalidad pública y garantizar que el mecanismo que se está utilizando cautele la finalidad pública por la cual se va a utilizar, y tiene que también ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y también la necesidad de los bienes jurídicos que están siendo objeto de tutela y que se han visto afectados y que se pretende garantizar en cada supuesto concreto. Asimismo, también, cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responde de forma solidaria de situaciones que en su caso se cometan y las sanciones que se impongan. Entonces, cuando el cumplimiento de la obligación prevista en una disposición legal corresponda a varias, esto responderá en forma solidaria. Ya después se ejercerá en el derecho a repetición que estimen conveniente su derecho, pero la autoridad responde de manera solidaria por las infracciones que se han cometido, en su caso, y de las sanciones que se vaya a imponer. Entonces, cuando participen varias personas, esto responden solemnemente ante la autoridad, y como tal, se le van a sancionar de manera solidaria. Ya ellos después ejercerán un derecho de repetición que esté conveniente, eso ya es otro tema. Pero ante la autoridad responden de manera solidaria como consecuencia de la infracción que se ha cometido, ya sea por acción u omisión. Bien, nos quedan 15 minutos. De mi parte he concluido esta exposición. El tema es bastante complejo, pero bueno, en este tiempo que me ha sido concedido por CEFOCAD, hemos tratado de analizar la naturaleza del procedimiento sancionador, los requisitos, el marco constitucional, el marco garantista, como también el desarrollo del procedimiento, las medidas provisionales que se puede dar, como también el marco de delegación de responsabilidades y en qué medida puede ser aplicada, pues, medidas correctivas conducentes a reponer los hechos o afectaciones o bienes que han sido afectados como una actividad que se considere infractora, ya sea por acción o omisión. Bien, ¿alguna pregunta que deseen formular los participantes? Si no, daremos por concluida la presente exposición. Estoy llamando a las preguntas que formulen los participantes. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, retomando, para finalizar la exposición, retomando y haciendo una retroalimentación.
El procedimiento sancionador hemos visto que es una facultad sancionadora del Estado, es una facultad que está prevista en el marco constitucional, emerge la Constitución política, hemos visto que no está previsto expresamente en un artículo de la Constitución política, pero que esta facultad se desprende de la Constitución política en la medida que el jus puniendi está previsto en los artículos de la Constitución política, el artículo 129 de la Constitución política, como también el artículo 2 de los derechos fundamentales, regula el derecho de defensa, y como tal, de esto se desprende pues el marco constitucional para el ejercicio de la función punitiva por parte del Estado en el ámbito administrativo. Hemos visto su naturaleza. El procedimiento sancionador no es un procedimiento en el cual se imponga una pena privativa de libertad, ya sea efectiva o suspendida, sino que esto corresponde a en la medida que una persona natural o jurídica cometa una infracción administrativa y que como tal esto sea objeto de sanción por parte de la autoridad, pero siempre en el ámbito administrativo. Hemos visto pues que el procedimiento se diferencia de un procedimiento disciplinario en la medida que el procedimiento sancionador solamente está dirigido a personas que están ajenas a la administración pública y que se vinculan como tal a partir del procedimiento. Y en el ámbito disciplinario no. ¿Alguna pregunta? La potestad administrativa puede llegar a ver hasta los delitos de los infractores y puede resolver en cuanto a ello. No. Hemos señalado que la potestad administrativa solamente puede sancionar infracciones administrativas. Repito, infracciones de naturaleza administrativa, previamente hayan sido tipificadas como tal. O sea, observando el principio de legalidad, en lo que corresponde la competencia administrativa y la tipicidad. O sea, que el hecho se encuentra previsto y tipificado como infracción administrativa en una norma de rango legal. ¿Puede sancionar delitos? No. ¿Por qué razón? Porque lo que se cautela es la legalidad de la actuación pública, la legalidad de la acción u omisión por parte del Estado. No, por lo tanto, no sancionamos delitos. La imposición del delito es objeto y cautela por parte del órgano jurisdiccional penal. El juez penal, por lo tanto, es el que sanciona un delito previa denuncia fiscal, previa formalización de denuncia previamente. Pero no puede imponer una pena privativa de libertad. Ahora, un detalle importante, aprovechando la pregunta y agradezco, ¿puede coadyuvar un procedimiento sancionador al esclarecimiento del delito? Sí, eso sí puede hacer. En tal sentido, un procedimiento administrativo se debe suspender por la apertura del proceso penal, no necesariamente. Solamente el juez tiene que ordenar. La ley orgánica del Poder Judicial, agradezco la pregunta y la aprovecho, con la audiencia de la señorita Fernández, la autoridad puede, la autoridad administrativa tiene que suspender el procedimiento, no. La ley orgánica del Poder Judicial dice que cuando exista un tema contencioso que exija que sea necesario para el ejercimiento de un procedimiento administrativo tenga que suspenderse sí, la ley orgánica del Poder Judicial lo dice, pero la tendencia de la ley de procedimiento administrativo general es que todo procedimiento continúe hasta el final, esa es la tendencia, y tenemos que salvaguardar la finalidad precisamente del procedimiento y esclarecer los hechos, porque un procedimiento administrativo lo que busca es la verdad material. En tal sentido, ¿puede coadyuvar un procedimiento sancionador al esclarecimiento del delito? Eso sí puede hacerse. Entonces, puede, una vez concluido un procedimiento administrativo sancionador con la sanción respectiva, ¿puede coadyuvar a esclarecer un delito? Sí. Pero ustedes dirán, ¿pero se ha sancionado una infracción? Sí, pero se ha sancionado en todo un hecho. Un hecho que dio lugar a la imposición de una sanción administrativa. Y en tal sentido, ese hecho esclarecido por la autoridad con las pruebas suficientes puede coadyuvar, puede ayudar a esclarecer un delito y también imponer en consecuencia una pena privativa de libertad. No obstante que no sancionamos delitos, pero sí puede ayudar a esclarecer un delito. Le agradezco, señorita Fernández, por la pregunta, muy interesante, le agradezco bastante. Entonces, vemos pues que, haciendo la anuencia y la pregunta, un procedimiento es muy importante porque esclarece un delito. Ahora, una sentencia también, a su vez, puede coadyuvar a esclarecer una responsabilidad administrativa y sancionar en la vía administrativa, sí, también, siempre y cuando la pena privativa de libertad no haya impuesto una medida de carácter administrativo, por ejemplo, una inhabilitación.
En ese caso, es posible que yo pueda imponer una sanción administrativa porque no estamos pues afectando, no estamos contraviniendo el no admisible. Hemos visto en consecuencia la diferencia de un proceso penal. No sancionamos pena privativa de libertad, sin embargo, en esta la pregunta, el procedimiento sí puede coadyuvar a esclarecer un delito. Eso sí puede participar. Por ejemplo, en el tema de control, digamos, un informe de control tiene el carácter de pericia especializada para un proceso penal. Y eso que el informe de control no es un acto administrativo, es un acto de administración interna. Sin embargo, para efectos penales, el informe de control tiene el carácter de prueba de pericia especializada. Entonces, ayuda a esclarecer delitos. Hemos visto los principios. ¿Para qué son los principios? La función interpretativa, la función integradora, el carácter supletorio en un procedimiento disciplinario. Hemos analizado también el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador. Hemos establecido claramente, conforme a la ley, que tiene que estar claramente definida la autoridad administrativa y la autoridad sancionadora, la autoridad instructora y la sancionadora, a fin de garantizar la autonomía e independencia de estos órganos y que no pueden ser influenciados ya sea por la entidad como también por los mismos órganos que van a ejercer la función instructiva y sancionadora. Hemos visto también las medidas cautelares como también el carácter de medidas correctivas en el procedimiento administrativo. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta que desea formular? ¿Alguna otra pregunta que desea formular, señores? Todavía nos quedan unos minutos. ¿Alguna pregunta? El tema se da para bastantes preguntas. He tratado de ser lo más preciso posible por la complejidad de temas que estamos analizando, pero el tema puede dar lugar a preguntas, como formulas las señoritas Hernández. Vamos a permitir incluso hacer una observación. ¿Alguna pregunta, señores? Bueno, señorita. Doctor, ya que no hay preguntas, muchas gracias por la ponencia. Estuvo bastante detallada sobre el procedimiento administrativo. De esta manera damos por finalizado el curso. Muchas gracias. A ver, voy a dar una participación, un poquito para terminar. En caso de contrataciones con el Estado, se puede sancionar y retener el pago de sus servicios prestados por